Listo, chicos, muy buenas noches para todos. Espero se encuentren muy bien. Como pues les comenté previamente en un mensaje que les compartí, entonces la sesión estaba programada para el día de mañana. Sin embargo, decidimos pues adelantarla por unos compromisos también que tenemos dentro de la misma escuela. Y bueno, de igual manera, pues ustedes tienen este material pues para posteriores consultas. Entonces la idea pues es que tengamos esta información y que bueno, pues que tengamos presente que al igual de pronto los compañeros que no pueden asistir, pues les pueden comentar que, que pues ya vamos a tener la grabación para el día de mañana, más o menos, digamos, mañana en la mañana ya estaría la grabación correspondiente. Entonces, bueno, vamos a iniciar entonces la sesión del día de hoy. Entonces, esta es nuestra cuarta webconferencia donde vamos a dar inicio pues a nuestra unidad 2. Ya vamos a hablar entonces un poco pues del tema. Vamos a empezar pues como a consolidar toda la información y empezar a utilizarla de pronto de cierta manera en la que nosotros evidenciamos que todo lo que hemos venido viendo, lo que hemos venido explorando durante el curso, pues va a empezar como a tener una aplicación dentro de pues cada uno de nuestros entornos, de los entornos productivos en los que nos encontramos, dentro de los diferentes entornos que vemos en el día a día. Hay muchas de las cosas pues que hemos hablado que se relacionan mucho con el tema de la electricidad, pero aquí digamos que a partir de esta unidad vamos a empezar a verlo un poco más aplicado y vamos a empezar como a conectar un poco más cómo todos estos elementos semiconductores, pues van a tener una importancia dentro del desarrollo de nuestros sistemas automatizados y sobre todo cómo pues estos sistemas hacen parte fundamental de lo que hoy en día pues es como esa industria que conocemos. ¿Listo? Entonces, esto es lo que vamos como a ver de aquí en adelante, como para que pues estemos como familiarizados. Y bueno, vamos a empezar pues con algo muy sencillo que es la lógica digital, que pues es lo que le da nombre a esta unidad. ¿Listo? Entonces, bueno, como siempre, recordarles nuestros canales de atención. Yo estoy jueves y viernes en el centro José Acevedo Gómez. Entonces, pues de 8 a 5 de la tarde, en cualquier horario, pues los puedo atender si de pronto están cerca del centro, las personas que están en Bogotá. Y las personas que no están en Bogotá, entonces pues me pueden contactar a través del correo electrónico, a través del Teams, donde muchas personas me han contactado, o pues por mi número de teléfono también me pueden contactar sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Lo que vamos a hacer básicamente pues, es que vamos a hacer un repaso de lo que fue la unidad uno. ¿Listo? Ahí dice unidad 2, pero realmente es la unidad uno la que nosotros vamos a hacer repaso. ¿Listo? Entonces, en la unidad uno todo lo que vimos, básicamente, pues en qué consiste todo lo que hemos visto hasta el momento, qué tiene pues que ver con lo que vamos a ver a continuación. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poco de lo que es la lógica digital, tipos de compuertas, como álgebra de Boole. ¿Listo? Después de esto vamos a dar un espacio para una sesión de preguntas. Luego vamos a hablar un poco de lo que es el mapa de Carnot, el tema del uso del simulador, pues esto vamos a hacer como una un breve espacio para que empecemos como a socializar un poco sobre el tema del simulador. Sin embargo, pues bueno, el simulador pues que estamos utilizando, pues es como, la idea es que lo continuemos utilizando a lo largo del periodo académico. ¿Listo? Entonces, no vamos a hablar mucho sobre el tema del simulador y como saben, pues posteriormente yo les voy a estar compartiendo los videos para que desarrollen sus simulaciones. ¿Listo? Bueno, entonces nuestra tarea número uno tuvo cierre el día de ayer. Entonces muchos de ustedes ya realizaron su actividad de reconocimiento, donde realizamos una breve explicación pues, de lo que tenía que ver con todo el tema pues, los fundamentos teóricos de la física electrónica, sí, eso lo vimos pues como tal en nuestra tarea cero. Posteriormente, pues entonces vimos todo lo que tiene que ver con la parte de dispositivos semiconductores, entonces hablamos de los diodos, hablamos de los transistores y bueno, el objetivo pues es, digamos que conectamos un poco
toda la parte eléctrica y los conceptos básicos con todo este tema de teoría de semiconductores. Veíamos, por ejemplo, pues todo ese tema de transistores, de diodos, y bueno, ya vamos a profundizar un poco en ello. Y a partir de eso, como les comento, vamos a empezar todo lo que es lógica digital y máquinas de estado, que es como se llama esta unidad o esta segunda tarea. Tenemos hasta el día 13 de abril para la entrega de la actividad. Es decir, como les comentaba, digamos desde el principio del curso, tenemos más o menos como unos 28 días para la entrega de la actividad. Todas las actividades tienen el mismo tiempo de entrega, salvo la actividad de tarea cero y la evaluación final. Como ustedes saben, estas actividades tienen un tiempo mucho más corto, pero lo que son la tarea uno, tarea 2 y tarea 3, o sea, lo que son, digamos, las entregas que hacemos dentro del curso, tienen una duración muy similar para que lo tengamos presente. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces aquí nuevamente, esto recuerden que es tarea 2. Listo, lo voy a corregir aquí inmediatamente. Revisión de guía de la tarea 2. Entonces vamos a hacer una revisión muy rápida para que nos quede muy claro qué es lo que tenemos que hacer. ¿Listo? Voy a dar entonces una vez revisemos la guía, entonces si tienen de pronto alguna pregunta, vamos a levantar la mano y posteriormente continuamos con nuestra sesión. ¿Listo? Entonces regalen un segundo, ya les voy a compartir la pantalla para que veamos la guía. Listo. Bueno, aquí tenemos nuestra guía entonces de ejercicios a resolver de tarea 2. Entonces, ¿qué dice básicamente? Nos habla de la unidad que se llama lógica digital y máquinas de estado. Al igual que en el taller anterior, debemos seleccionar una temática para el desarrollo de los ejercicios. Entonces, uno, 2, 3, 4, 5 y lo vamos a enunciar en el foro de discusión tarea 2, lógica digital y máquinas de estado. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí salvo, digamos, algunos grupos que tienen más de 5 personas, pues que tienen, digamos, excepción para la selección de los ejercicios, pero en la mayoría de los grupos hay 5 personas, es decir que 5 o menos, es decir que pues no deberían repetirse los ejercicios, ¿listo? Entonces, esto para que lo tengamos presente y pues bueno, sobre todo pues para que estemos muy pendientes de ello. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, tomamos la tabla, anunciamos en el foro de discusión pues cuál es el ejercicio que vamos a escoger. Al igual que en el taller anterior, entonces tenemos una tabla que nos va a ayudar, que nos va a servir como guía para poder desarrollar nuestros ejercicios. Entonces ya vamos a hablar un poco pues de qué, pues para qué nos va a servir todos estos elementos. Y bueno, entonces aquí empieza el primer ejercicio. ¿Listo? Entonces dice lo siguiente. El ejercicio dice que debemos realizar una infografía, ¿listo? Una infografía sobre una pregunta orientadora. ¿Cuál es la pregunta orientadora? Bueno, si yo escogí el grupo de ejercicios uno, entonces en este primer ejercicio tengo que hacer, ¿qué es la fotolitografía? ¿Listo? Tengo que escribir qué es la fotolitografía, hacer una infografía al respecto, ¿listo? Definición y ejemplo de automatización industrial. Si yo escogí el estudiante número 2, entonces tengo que hacer pues, la infografía sobre definición y ejemplo de automatización industrial. Si escogí el estudiante número 3, pues digo que es un dispositivo programable y así sucesivamente. ¿Listo? Eso es lo que tengo que hacer de acuerdo al estudiante que haya seleccionado. Lo que tengo que hacer básicamente es una infografía, pero clave algo que está aquí dentro del ejercicio y necesito que lo tengamos muy presente, chicos. ¿Listo? Entonces, para que no haya confusiones, para que no haya, digamos, ninguna reclamación posterior, entonces quiero como que hagamos una aclaración de la guía en este momento. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que tenemos que hacer una infografía. ¿Listo? Esto no tiene mayor problema. Y lo que debemos hacer es lo siguiente, la infografía debe ir en inglés. ¿Listo? Esto porque nuestro curso pues tiene ese componente de segunda lengua y pues tenemos digamos que utilizarlo eventualmente para el desarrollo de nuestros ejercicios. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Aquí les doy dos opciones, ¿listo? La primera opción es realizan la infografía, pueden digamos narrarla en inglés si ustedes hacen digamos una narración de la infografía en inglés, ¿sí? Si ustedes consideran que tienen un buen manejo del idioma o quieren digamos como... realizar esto pues en inglés, entonces lo pueden hacer, ¿listo? Entonces, lo que tenemos que hacer es eso es digamos una de las opciones. La segunda opción, que yo creería pues que todos vamos a hacer esa, es que la infografía como tal esté en inglés, pero ustedes explican en español, no hay ningún problema, ¿listo? Pero la infografía sí tiene que ir en inglés, ¿listo? O sea, ustedes la pueden explicar ya sea en inglés o en español,
pero sí tiene que ir en inglés necesariamente. ¿Listo? Entonces, para que no tengamos ninguna confusión, para que, profe, pero es que usted no nos dijo, pero es que eso no está en ningún lado. De hecho, como se dan cuenta, aquí se especifica claramente que la infografía debe ser en inglés. ¿Listo? Entonces, esto es el primer punto. Debemos realizar esto en inglés, hacer la infografía y como les comento, ya si ustedes lo quieren explicar en inglés o en español, eso sí lo dejamos a libertad. Lo importante es que la infografía esté en inglés. ¿Listo? Con esta infografía que vamos a hacer, cada uno va a hacer un video de 5 minutos explicando pues la información. Como les comento nuevamente, lo pueden hacer en español, en inglés, en el idioma que prefieran, pero la infografía o la base con la que ustedes van a hacer la presentación tiene que estar en inglés, ¿listo? Y tiene que ser una infografía, ¿vale? Entonces aquí está la información. Deben presentar su documento de identidad para la presentación, deben aparecer en la grabación, muy importante porque pues he visto muchos videos donde solamente suena, digamos, la voz de ustedes. Entonces, clave que tienen que aparecer porque recuerden que deben mostrar el documento. ¿Listo? Eh, bueno, pueden usar, digamos, para la realización del video cualquier elemento, cualquier herramienta pues que tengan, digamos, como tal dentro de sus equipos. Pero muy importante lo que les comento, pues que el video sea más o menos de unos 5 minutos, que la infografía esté en inglés y que usted realice en el video. ¿Listo? Ese es nuestro primer punto. ¿Listo? Ese va a ser el primer punto de nuestra actividad. Bueno, ejercicio 2, lógica digital. Entonces vamos a encontrar unos esquemas donde vamos a tener que encontrar la ecuación correspondiente. ¿Listo? ¿Cuál es la ecuación correspondiente? Bueno, pues tenemos que sacarla a partir del ejercicio. ¿Listo? Entonces aquí vamos, bueno, avanzamos en todo eso. Si yo escogí el ejercicio, el grupo de estudiante número uno, pues entonces en este segundo ejercicio tengo que hacer este número uno. Si escogí grupo de ejercicio número 2, entonces tengo que hacer el número 2 de este ejercicio y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces todos tienen su correspondiente esquema y la idea pues es que lo revisemos y si tenemos de pronto algún inconveniente o pregunta, entonces la vamos consultando con la red de curso, ¿no? Ya sea con nuestros tutores, conmigo pues que soy el director de curso, entonces cualquier inquietud que tengan pues por favor no duden en comunicarnos. ¿Listo? Aquí están los 5 ejercicios, entonces, pues, como les comento, si escogieron, tienen que hacer el ejercicio del estudiante que escogieron. ¿Listo? Este para el ejercicio 2. El ejercicio 3, básicamente, consiste en el uso de circuitos combinacionales y mapas de Carnot. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar la ecuación a partir de este diagrama. Entonces, a partir de este mapa de Carnot, vamos a encontrar la ecuación correspondiente. ¿Listo? ¿Y qué tenemos que hacer después de que encontremos la ecuación? Encontrar la ecuación del sistema y el esquema equivalente, ¿listo? Entonces, tenemos que hallar la ecuación simplificada que nos la arroja el mapa de Carnot directamente y el esquema, sí, dibujar ese esquema, ¿vale? Bueno, por último, lo que vamos a hacer es determinar tablas de transición y máquinas de estado, ¿listo? Esto lo que vamos a hacer es utilizar máquinas de estado, bueno. Vamos a determinar la tabla de transición de la máquina de estado representada por este diagrama. En el número 2 la máquina de estado representada por este diagrama. En el número 3 la de este diagrama y así sucesivamente. ¿Listo? Como les comento, pues ya vamos a ir avanzando y vamos a ir explicando en qué consiste cada uno, pero pues para que lo tengan presente. Bueno, esta actividad tiene un valor de 70 puntos, sí, a diferencia de pronto la anterior que creo que tenía 85. Esta tiene un valor un poco menor. Sin embargo, pues es importante que realicemos todos los ejercicios correspondientes y como siempre, chicos, ideal pues que estemos utilizando el software MATLAB para cada herramienta propuesta. Les hago una aclaración, el software MATLAB básicamente se va a hacer solamente para el ejercicio 2 y 3, ¿listo? Ya que en el ejercicio uno pues la infografía pues no es un ejercicio, digamos, no es un ejercicio teórico, sino pues bueno, o sea, sí es teórico, pero es más como que ustedes expliquen y tomen una temática y se apropien de ella, ¿listo? Eso es lo primero. El último ejercicio, pues es un poco más como analizar la tabla de transición, entonces es como más análisis de la tabla, porque de hecho, pues simular una máquina de estado es posible, pero requieren, digamos, unos equipos un poco más sofisticados y esos son temáticas que no vamos a ver en este curso, ¿listo? Entonces, si ustedes realizan la simulación de los ejercicios 2 y 3, pues digamos que ya con eso tendríamos ese parámetro de la simulación, ¿listo? Para poder simular estos ejercicios en Simulink, entonces
como la vez pasada, les voy a enviar unos videos y los tutores también pues van a revisar unos videos pues para que les podamos compartir esa información y que todos podamos hacer la simulación sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, en esto consiste la tarea 2. Como ya pues ustedes saben, tiene la plantilla correspondiente para el desarrollo de la actividad, entonces digamos que aquí no tendríamos ningún problema. Y pues bueno, muy importante que se cumplan los parámetros definidos dentro de la guía de la guía y pues de lo anexo con las actividades. ¿Listo? Bueno, antes de continuar quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta sobre la guía. ¿Listo? Sobre la guía. Si hay, digamos, otras preguntas de las temáticas, ya las vamos revisando, pero sobre lo que acabamos de hablar de la guía, ¿alguien tiene alguna pregunta? Luis Antonio, entonces tiene la mano levantada. Adelante, Luis Antonio. Hola, profe, buenas noches a todos. Buenas noches. Eso, profe, una consulta con respecto a la guía. Puntualmente nos solicita que debamos hacer la simulación ¿qué? En el aplicativo, en la aplicación que usted nos sugiere. En este caso, para la tarea número 1 que ya pasó, puntualmente no lo solicitaba. Simplemente era como una sugerencia, si vamos a tener alguna explicación detallada de cómo hacerlo. Vale, Luis, no, la verdad no me quedó muy clara tu pregunta, porque me estás hablando desde la guía anterior o de esta guía. No, de esta, profe. Lo que pasa es que puntualmente no nos solicita hacer la simulación, es lo que yo trato de decir en los ejercicios que plantea. Bueno, pero debemos realizar la simulación para hacer la comprobación. ¿Cómo la realizamos? Pues debemos realizarla del ejercicio 2 y 3, como te comento. Entonces, de la pregunta orientadora no vamos a realizar simulación porque esto es un tema más, digamos, ya más teórico relacionado con la teoría que soporta esta unidad. Y la simulación debemos hacerla sobre estos esquemas, mira, que serían el ejercicio 2, que son estos esquemas de acá, y el ejercicio 3, que son los mapas de Carnot, que al final nos van a llevar a esquemas parecidos a este. Listo, esa es la simulación que debemos hacer para esta unidad. No sé si respondí tu pregunta allí. Sí, señor, muy amable, gracias. Listo, perfecto. Bueno, entonces le doy la palabra a Max. Adelante, Max. Listo, Max Profe, Linder, adelante. profesor, buenas noches, ¿me escucha? Muy buenas noches, señor. Profesor, una pregunta sobre la infografía, no me quedó un poco claro. La infografía en inglés, la explicación en español. La infografía en español, explicación en inglés, o hay una que es la tercera, infografía en inglés y explicación en inglés. Ahí me confundí un poquito, qué pena con usted. Listo, no, Max, mira, no hay problema. Aunque bueno, aquí está, digamos, muy claro lo que deben hacer, ¿no? Entonces, la infografía era en inglés, ¿listo? Que es lo que yo les comentaba, o sea, en inglés. La explicación, pues ustedes la pueden realizar en español. Por ejemplo, aquí está, mira, en español. Sin embargo, yo les doy la libertad, ¿no? Si ustedes lo quieren hacer en inglés, no hay ningún problema. Si quieren explicarlo en inglés, no hay problema. Si lo quieren explicar en español, no hay ningún problema tampoco. Pero muy importante que la infografía sí tiene que estar en inglés. O sea, la infografía necesariamente tiene que ser en inglés. ¿Listo? Listo, profesor, ya me quedó claro. Muy amable, qué Listo. pena. Vale, Gracias. perfecto, Max, con mucho gusto. Bueno, ahora le doy la palabra a Fabio. Adelante, Fabio. ¿Qué tal, compañero? Buenas noches y cordial saludo. Dos cositas. Una, pues, respecto al primer punto, eh, hay participantes que vamos a repetir algún ítem, porque en la guía, pues, aparecen cuatro, lo que usted explicaba, pues, hay grupos que tienen más o menos de 5 estudiantes, el promedio son 5, pero entonces la guía viene con 4 ejercicios. Entonces, en el caso de que hayan 5 estudiantes, alguno repetiría alguno de los ítems. ¿Sería así? Sí, como lo comenté hace un momento, pues en algunos casos en los que pues hay más de 5 estudiantes, se puede, digamos, tener esa excepción, no hay ningún problema, ¿vale? Pero Listo. en ya, digamos, Otra, en la mayoría de los grupos está, digamos, hay menos de 5 personas.
o a 5 o menos personas. Listo. Sí, sí, quería aclarar ese punto porque pues veía que son cuatro puntos y bueno, No, pero lo bueno, otro aquí, pues, aquí quiero hacer una aclaración, perdón que te interrumpa, Fabio. Quiero hacer una aclaración porque pues esto puede generar confusión, ¿no? Recuerden que son 4 ejercicios, pero son sí señor, cinco grupos de ejercicios, ¿no? Entonces, al final cada uno tiene que hacer 4 ejercicios, ¿sí? Entonces, del primer ejercicio, pues si yo escogí el estudiante 2, pues debo hacer el ejercicio 2 del grupo, perdón, el ejercicio 1, grupo de ejercicios 2, ¿sí? Entonces, en este caso sí, sí sería, señor, ¿sí? Sería, si yo escogí número 2, entonces tendría que hacer definición y ejemplos de automatización industrial. ¿Listo? Y correcto, para sí el segundo señor, ejercicio tendría que hacer identificar este esquema propuesto y para este tendría que sí, hacer este mapa de Carnot que está acá y tendría que hacer esta máquina de estado que está acá. Son 4 ejercicios, pero por eso ahí pues 5 grupos son cuatro de ejercicios, ejercicios. sí señor, Exacto. sí, señor. ¿Listo? Listo, Fabio. ¿Y cuál era la otra Bueno, consulta que me ibas a hacer? sí. Lo otro, pues realmente, digamos, en mi caso, es primera vez, digamos, de que utilizo el programa de MATLAB y me meto como en el cuento de la electricidad o la electrónica, ¿sí? Y Ujú. pues, digámoslo, como dicen por ahí, es un viaje, pues una experiencia muy bonita y eso, pero se dificulta en cierto caso, digamos, el programa como tal no se ve difícil, ¿sí? Difícil de pronto en comprender o poder aplicar para poder hallar los parámetros o el circuito que se requiere para poder dar respuesta a la actividad. Sí, yo por más que sea, yo veía una y otra vez las webs, pero por más que quisiera, porque digamos, no sé si a los demás compañeros, pero en mi caso, de electricidad no sé nada, y pues por más que quisiera captar el tema, no daba. Doy gracias a algunos compañeros y a mi tutor que pues yo prácticamente, habían días que yo duraba 2, 3 días y no hacía ni una raya. Me sentaba en el computador y era todo el día y no hacía ni una raya porque no sabía cómo era. Y mi tutor, pues gracias a Dios, pues él me guiaba, sí, pues eso hacía desastre y toda esa cosa, pero él me guió mucho en el proceso, sí. Pero entonces a lo que voy es que pues siempre se dificulta la actividad para poder dar solución a eso en cuanto al software, ¿no? Esa es como mi inquietud, de pronto profundizar más sobre el uso del software, cómo hallar o cómo buscar, porque igual también está en inglés y uno no conoce, digamos, los temas de Listo, uno, Fabio. colocamos algún componente y no era así. Entonces, pues digamos, eso era como mi observación o mi inquietud con respecto al tema. Listo, Fabio. Bueno, muchas gracias Gracias. por tu sugerencia y por tu comentario. Bueno, sobre eso quisiera hacer varias aclaraciones. La primera de ellas es, bueno, yo sé que la mayoría de los que estamos acá no tenemos un conocimiento fuerte sobre el tema de electricidad, de energía, bueno, todo lo que hemos venido viendo, ¿cierto? Digamos que no tenemos un conocimiento fuerte sobre el tema. ¿Cuál es el objetivo también, pues, de este curso? ¿Sí? El objetivo es precisamente que nos vayamos pues con algo, ¿sí? Con un fundamento, con más fundamentación sobre este tema pues de la electricidad y de la electrónica como tal. Y que al final pues realmente podamos llegar a entender cómo interactúan estos elementos de la electrónica y la electricidad pues en nuestro desarrollo también respecto pues al trabajo que desarrollamos en el sector productivo. Entonces, es entendible de pronto lo que me estás comentando, Fabio, pues de que esto obviamente no es una asignatura que sea afín a muchos de ustedes, porque sé que la mayoría están estudiando ingeniería industrial, ingeniería de sistemas. Realmente hay ciertas dificultades, sobre todo cuando uno no tiene la disciplina arraigada. Con esto no quiero decir que ustedes no sean disciplinados ni nada, sino que me refiero es a que esta no es su línea de profundización, ¿sí?
O sea, realmente hay muy pocos de pronto que se interesarán en este tema de la energía después de que termine este curso. Realmente el objetivo desde la red de curso pues es precisamente que ustedes se logren interesar en esto, pero más allá de eso también pues que al final del curso, como siempre les he dicho, pues que nos llevemos algo, ¿no? Yo no les estoy pidiendo que se aprendan al pie de la letra de esto porque muy pocos de los que estamos acá seguramente vamos a salir a trabajar en esto, pero, pero eso hace parte, digamos, del proceso. Entonces, lo que quiero, digamos, decir con el comentario de Fabio es que yo sé que de pronto puede ser retador, sobre todo para cuando nos enfrentamos a una temática o una serie de temáticas que no comprendemos y no son nuestro fuerte, pero pues siempre, pues es importante que nos demos pues como esa posibilidad también de aprender nuevas cosas, ¿listo? Y por eso es importante pues también que nosotros pues pongamos de nuestra parte pues para este desarrollo. Y como lo comenta Fabio, de pronto miraste un poco a veces las conferencias y a veces digamos se te dificultaba, pero pues ese es el segundo punto al que voy, ¿no? Y es el hecho de que, bueno, pues para eso estábamos todos desde la red de curso pues dispuestos a apoyarlos y bueno, la idea es que si ustedes tienen alguna duda, si nosotros los podemos apoyar en lo que necesiten, pues con mucho gusto, digamos, estamos para ello. Entonces es importante pues que siempre pues estén o tengan muy claro que nosotros estamos pues para apoyarlos a ustedes en este proceso. Entonces, cualquier inquietud que tengan, pues nada, no duden en compartírnosla, porque de todas maneras, al igual que todos ustedes, nosotros también alguna vez fuimos estudiantes, alguna vez nos colgamos pensando cómo se resuelve este ejercicio, esto no me da por ningún lado, o sea, yo me enredaba mucho también cuando tenía sobre todo estos ejercicios, y al final, digamos que bueno, pues ya con el paso de los años y todo, pues uno, digamos, va comprendiendo de pronto de una forma mucho mejor y sobre todo pues porque uno está todo el tiempo, digamos, en esta dinámica. Pero yo sé que ustedes no están en esta dinámica porque además ustedes ven muchas más materias. Pero lo que quiero, el mensaje que les quiero enviar aquí es, bueno, no nos desanimemos, no nos frustremos con esto, porque al final, pues para eso estamos haciendo un proceso de aprendizaje, ¿no? Para eso estamos haciendo un proceso de formación acá. Entonces, ese es como el mensaje que les quiero dejar. Como siempre les he dicho, mi interés acá en este curso no es que todos nos rajemos y que nos vaya, digamos, mal a todos, sino no, al contrario, o sea, que todos pues podamos tener, digamos, un aprendizaje pues como colaborativo un poco más dinámico. Entonces, por eso, digamos, se proponen también otras cosas. Y bueno, aquí voy al tercer punto y es el tema del uso del simulador. Em, la idea también del simulador, pues es que ustedes sean autónomos. ¿Listo? Este no es un curso específicamente de MATLAB, por lo cual lo que nosotros les podemos explicar de MATLAB, pues digamos es bastante reducido. Nosotros tratamos de explicarles lo que a ustedes les puede servir, pero pues hay cosas, digamos, que se vuelven bastante reducidas para el tiempo que tenemos del curso. Entonces, entiendo pues también que muchos de ustedes tuvieron dificultades con el uso de MATLAB, pero precisamente esa es la idea, que ustedes empiecen como a utilizar el MATLAB, que se familiaricen con esta herramienta. O sea, la idea del curso al final no es que ustedes hagan expertos en MATLAB, sino que por lo menos ustedes pues ya saben utilizar el software y saben dónde encontrar las cosas. Muchas personas me preguntaron, hicimos los ejercicios, salimos de la duda. Entonces, hay cosas en las que sí, definitivamente hay que explicarlas y hay que tener tutoriales para ello, pero pues hay otras situaciones en las que tenemos que ser muy autónomos. Entonces entiendo que este software puede ser retador, pero pues como les comento nuevamente, pues aquí estamos haciendo una formación con todos ustedes. Estamos formándonos aquí como profesionales todos, entonces es importante que nosotros también pongamos de nuestra parte para ello. Entonces, igual, pues lo que les comento, nosotros no esperamos que ustedes salgan expertos en MATLAB, pero por lo menos sí que tengan esa dinámica y que se interesen también por el desarrollo de temáticas en este software, que pues es bastante útil, no solamente para modelar sistemas matemáticos y físicos, sino pues ya digamos sistemas reales. Entonces, ese es el objetivo para el uso del MATLAB. Y bueno, pues así mismo, digamos, también
les comento como para que estén tranquilos, que pues obviamente, digamos, ese no va a ser el peso total de la calificación, ¿no? O sea, si ustedes tuvieron mala simulación, no quiere decir que ya van a sacar cero. Pero sí tiene parte importante el hecho de que ustedes por lo menos estén interactuando con el software, ¿listo? Entonces, em, como les comento, también es un poquito complejo, pues que nosotros nos centremos en el uso del simulador, porque ese no es el objetivo del curso. O sea, esta es la herramienta que complementa nuestra formación dentro del curso Física Electrónica, pero no es el todo. Entonces, este es una invitación también para que, pues, bueno, si tenemos dudas, consultas, como siempre les he dicho, para eso estamos desde la red de curso para atender todas las inquietudes que tengan. Las personas que me contactaron o que contactaron a los profes, pues nosotros les solucionamos esas dudas, como lo comenta Fabio, de pronto pues que su tutor le colaboró y así me pasó, digamos, en muchos casos, también logramos con muchos estudiantes hacer los ejercicios, entonces los invito pues también a que utilicen esas herramientas que tienen, ¿no? Las herramientas de que pues, tienen a sus tutores, tienen pues la disponibilidad que nosotros tenemos también para resolver sus inquietudes, entonces no dejen pasar ese tiempo y esa oportunidad, ¿listo? Cualquier inquietud que tengan pues nos comentan inmediatamente, ¿vale? Bueno, le voy a dar la palabra a Valentina, que sé que ya tenía la mano levantada hace rato, y continuamos con la sesión. ¿Listo? Para no alargar más la sesión del día de hoy. ¿Listo? Vale, Valentina, entonces adelante. Buenas noches, profe. ¿Me logra escuchar bien? Sí, te escucho perfecto. Profe, yo tengo una duda en cuanto a la infografía. Sí, ¿qué duda tienes? ¿Será que yo en mi infografía puedo anexar hojas y eso? Imágenes, o sea, para hacerla como más llamativa, ¿sí me entiendes? Sí, claro. De hecho, ustedes pueden usar la herramienta que prefieran, ¿no? Si ustedes quieren hacerlo en un PowerPoint, si quieren hacerlo en un Canva, bueno, la herramienta que ustedes consideren la pueden utilizar. Lo importante es que sea muy interactivo. Hagan de cuenta que ustedes están haciendo una exposición, entonces necesitan hacer un póster, ¿sí? Eso viene a ser esa infografía que ustedes van a hacer. Entonces, también hace parte, pues, de la presentación que ustedes hagan, ¿no? O sea, si la infografía, pues, está bastante completa, pues eso también dice qué tanto le dedicamos a la investigación y todo, ¿sí? Y pues también la explicación, pues eso nos soporta, ¿no? Pero sí, sí, digamos, para responder tu pregunta, Valentina, sí, ese es el objetivo también, pues que puedas hacer como algo dinámico y pues más llamativo, efectivamente. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, vamos a continuar entonces la sesión del día de hoy. Entonces, bueno, ya vimos las generalidades de la guía. La idea es que, pues, si tenemos de pronto más dudas sobre la marcha, pues las vamos comentando a medida que vayamos avanzando en la sesión. ¿Listo? Bueno, entonces iniciemos. Voy a iniciar entonces, como les comentaba, haciendo un repaso de lo que hemos visto hasta el momento. ¿Listo? Entonces, ¿qué vimos en la unidad 1? Entonces vimos todo lo que tiene que ver con niveles de energía, veíamos toda la parte de lo que tiene que ver con, bueno, pues que tenemos varios elementos que funcionan, digamos, a nivel eléctrico. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces, básicamente tenemos que hay unos elementos que son típicamente conductores y hablábamos que los conductores pues permitían el paso de corriente fácilmente porque tenían una baja resistencia. Teníamos los aislantes que tenían, digamos, en contraparte una alta resistencia y eso pues nos estaba generando la situación que no nos dejaba pasar corriente. Y teníamos los semiconductores, pues que bajo ciertas condiciones dejaban pasar corriente, bajo otras condiciones no dejaban pasar corriente. ¿Listo? Entonces eso hablábamos un poco de los semiconductores. Hablábamos que los conductores son ideales para la transmisión de energía, los aislantes son ideales para proteger la integridad de las instalaciones, de las personas y de los animales. Sí, ese es, digamos, el objetivo también de los aislantes como tema de seguridad. Y los semiconductores que nos sirven para poder controlar de cierta manera elementos que están, digamos, dentro de ciertos esquemas y los podemos controlar con unas bajas o altas corrientes dependiendo del caso. ¿Listo? Entonces hablábamos del que habían varios tipos de semiconductores. Están los semiconductores intrínsecos, que son esos elementos que están en la naturaleza, ¿sí?
y que, bueno, pues que por su naturaleza específica tiene unas características que solamente se determinan por la excitación intrínseca del material, es decir, sus electrones o sus huecos solamente van a cambiar a partir, digamos, de su estructura. No nada que tenga que ver, digamos, con fuerzas externas o algo así, sino solamente lo que tiene que ver con con su composición como tal. ¿Listo? Dentro de la naturaleza. Entonces hablábamos mucho del silicio, que es un semiconductor, pues, que se utiliza bastante en la industria y que vamos a estar viendo, pues, también a lo largo del curso. Entonces, hablábamos de los semiconductores extrínsecos, que como tal ya son semiconductores a los que se les agrega impurezas. ¿Listo? Cuando se les agrega impurezas, lo que vamos a obtener es como esa posibilidad de poder manipular esos electrones o esos huecos para que haya flujo de electrones y cuando existen los flujos de electrones, pues básicamente tenemos corriente eléctrica, ¿no? Entonces estamos cambiando un elemento que era totalmente aislante por un elemento que ya a partir de ciertos parámetros iniciales que yo le puse, puedo modificar su comportamiento y puedo lograr que conduzca o no conduzca energía. Hablábamos de los semiconductores tipo N, que son mayoritariamente cargados de electrones, ¿sí? O sea, el electrón es el portador de carga mayoritario, lo que quiere decir que está cargado en su mayoría negativamente. ¿Listo? Entonces, por eso se llama semiconductor tipo N, porque tiene un exceso de electrones importante. En contraparte, tenemos los semiconductores tipo P, que son semiconductores que tienen pocos electrones. ¿Listo? En este caso, estos semiconductores tienen ese exceso de huecos. Como tienen exceso de huecos y tienen menos electrones que, por ejemplo, los semiconductores tipo P, se dice que bueno, los portadores de carga mayoritarios son los huecos y tienen, digamos, una carga típicamente positiva al tener pocos electrones. ¿Listo? Respecto, por ejemplo, a los semiconductores tipo N. Entonces, pues se llama tipo P porque es mayoritariamente positiva, tipo N porque es mayoritariamente negativa por el exceso de electrones. ¿Listo? Hablábamos de los diodos semiconductores, que básicamente pues son elementos que se componen de dos semiconductores, de uno tipo P y uno tipo N, que si tienen unas características externas en las que pues tiene un funcionamiento, si yo le agrego un voltaje directo, entonces funciona como un cable normal, pero si le agrego un voltaje inverso, entonces ya no funciona. Entonces que hablábamos un poco que hacía como las veces de protección, ¿no? Como de un elemento de protección. Y bueno, pues como que es la primera vez dentro pues de todo la teoría eléctrica pues que se empieza a hablar como tal de un control dentro de la energía, ¿no? Entonces antes pues no se podía controlar ciertas cosas, pero a partir de los semiconductores empezamos a hablar un poco como de cómo se controla esa energía a partir de unos voltajes muy bajos o muy altos. Y esto nos lleva al tema del transistor, que fue lo último que hablamos también en nuestra última unidad. Los transistores que son elementos pues que efectivamente ya nos sirven a diferencia de pronto del diodo, estos sí nos sirven para controlar, o sea, o de una forma más controlada, conmutar esa interrupción que tenía el diodo. Entonces el diodo solamente funciona. Si lo tengo en directo funciona, si lo tengo en inverso no funciona y eso es todo lo que yo puedo hacer con el diodo. En el caso de los transistores puedo hacer algo más y es que como tiene un tercer terminal, ese tercer terminal me va a permitir controlar los parámetros bajo los cuales funciona o no funciona ese transistor. Entonces hablábamos que tenían unas corrientes mínimas y unas corrientes, unos transistores que se controlaban por corriente, otros que se controlan por voltaje, pero bueno, a partir de eso, pues podíamos definir sus características, pero en general digamos que tenían las características muy parecidas. ¿Listo? ¿Y cuál es la característica principal del transistor? Que puede funcionar como interruptor, ¿sí? Lo puedo, digamos, conmutar. Pero otro de los elementos importantes que hablamos del transistor es la amplificación del voltaje, ¿no? Y la amplificación de la corriente. ¿Listo? Recuerdan que al poner una corriente muy bajita en la base podíamos controlar lo que pasaba entre colector y emisor. Entonces, estamos amplificando la señal, generando unas señales importantes que nos van a permitir interactuar de una forma más dinámica con los circuitos eléctricos. ¿Listo? Entonces, estos transistores pues son súper importantes en la industria porque básicamente
están controlando esos procesos a partir de unas señales de voltaje y corriente. Entonces lo hablábamos un poco como en el tema de los teléfonos móviles, ¿no? ¿Cómo yo puedo escribir un mensaje, sí? No sé, a mi mamá, hola mamá, estoy en la casa, no sé, ¿no? Algo así. Y primero, bueno, que yo oprima una parte de la pantalla y preciso me abra el WhatsApp, que es donde le voy a enviar el mensaje. Luego vuelvo a oprimir la pantalla y que preciso sea donde está la conversación con mi mamá, no por ahí con otra persona. Luego que yo oprimo un botón y entonces me abra el teclado, sí, no me abra otra cosa, no la llame, nada de eso. Y lo siguiente es que yo oprima, digamos, la letra H o L A, sí, y al oprimir eso, precisamente me aparezca eso en pantalla y no me aparezca otra cosa. Esos son los pequeños pulsos de corriente que nosotros le estamos enviando a ese dispositivo, que a su vez está funcionando con unos elementos específicos de los que ya vamos a empezar a hablar un poco. ¿Listo? Aquí vamos a empezar a hablar un poco de todo lo que tiene que ver con estos dispositivos y se van a dar cuenta pues de la importancia que tienen todos los semiconductores en el desarrollo de esta industria como tan digitalizada que tenemos el día de hoy. ¿Listo? Bueno, entonces hablábamos un poco del principio de funcionamiento de los transistores, lo que pues ya veníamos hablando, ¿no? Tienen un control por corriente, tienen unas regiones de trabajo en las que funcionan o no funcionan, ¿listo? Bueno, los diferentes tipos de transistores, unos que son controlados, hablábamos principalmente de los transistores de unión bipolar y los transistores de efecto de campo, donde decíamos que los transistores de unión bipolar son controlados por corriente, los transistores de efecto de campo se controlan por voltaje, ¿listo? Entonces hablábamos que la base es la que permite el control de esa corriente dentro de los semiconductores o dentro de los transistores BJT. ¿Listo? Entonces, en el NPN, si subimos la corriente, entonces pasa corriente en colector emisor. En PNP, si bajamos la corriente, entonces pasa corriente en colector emisor. ¿Listo? Entonces, eso pues parte, digamos, de lo que veíamos, ese control que hacíamos de corriente a partir de solamente cambiando los valores que hay en la base. ¿Listo? Y en el transistor de efecto de campo pasaba lo mismo, si recuerdan bien, entonces agregábamos un voltaje en la compuerta, ¿sí? Hablábamos un poco de lo que eran los voltajes umbrales, los voltajes mínimos de funcionamiento y cómo podíamos operar o podíamos controlar lo que pasaba en otra parte del circuito solamente con el uso de un transistor. Entonces, aquí podemos inclusive llegar a ver un poco más la importancia que tienen estos transistores dentro pues, de la industria, porque podemos controlar, digamos, diferentes situaciones a partir solamente de parámetros eléctricos. Ya no necesitamos como antes allá el chinomática ya que nos prendía o nos apagaba un interruptor, sino que remotamente ya lo podemos hacer, ¿no? O sea, si queremos apagar algo, si se me quedó la cafetera prendida, hoy en día hasta por internet la puedo apagar, ¿cierto? Precisamente porque tenemos una dinámica un poco más automatizada, en la cual los sistemas cada vez se vuelven más inteligentes y pueden desarrollar elementos, pues para que ellos puedan interactuar sin necesidad de la interacción humana. ¿Listo? Obviamente tuvo que haber una interacción humana para la programación de todos estos equipos, pero en principio el objetivo también es que actúe de la manera más automatizada posible, ¿listo? O sea, lo más automático posible y que no necesite, pues, que estemos ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces, ahora hacer una cafetera hacer un café es tan fácil como le echo agua y café a la cafetera y lo prendo y listo, me hace todo. Antes no, antes seguramente tenía que poner la olleta y bueno, ir, mejor dicho, y hacer un poco de cosas, ¿no? Para poder tener un café. Ya no es necesario, ¿no? O sea, ya ni siquiera necesitamos prender un fogón porque solamente con la energía eléctrica ya podemos hacer nuestro café. El café de la mañana solamente con la cafetera. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues a partir de todos estos elementos. ¿Listo? Entonces, cosas que antes nos parecían inimaginables, pues ahora las podemos hacer muy fácilmente. Inclusive ya se nos vuelve rutinario, ¿no? Ya no estamos con la necesidad de estarnos preguntando cómo funciona una cafetera o cómo funciona un computador. No, nosotros solo prendemos el computador, entramos a la clase del profe Elvis y eso es todo lo que hacemos, ¿cierto? No sabemos cómo funciona todo de para allá. Y eso es parte de lo que necesitamos ahora saber cuando hablamos de la lógica digital. ¿Listo? Esto es lo que necesitamos saber, pues cómo funciona.
¿Qué es la lógica digital? Entonces vamos a empezar por ahí. ¿Qué es la lógica digital? Entonces, la definición que tenemos acá es la siguiente. El diseño digital es el área encargada del diseño de circuitos eléctricos digitales que pueden ser utilizados en codificadores, almacenamiento de datos y hardware digital. La lógica digital corresponde al sistema de reglas que nos permiten tomar decisiones sobre el funcionamiento específico de un sistema digital basado en entradas y salidas de tipo sí y no, o en lenguaje matemático mediante las cifras 0 y 1. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Aquí quiero, digamos, hacer una aclaración. Volvemos al ejemplo de la cafetera. ¿Qué pasa en la cafetera? Entonces resulta que yo me levanté súper dormido, bueno, le eché el agua, le eché el café y me puse a hacer otras cosas. Prendí el computador, me fui a bañar, toda la cosa. Y por allá, como a la media hora, yo digo, mi madre, me voy a tomar el café. Yo creo que ese café ya estuvo, ¿cierto? Y cuando llego a la cafetera me doy cuenta que ni siquiera la había prendido. Entonces, ¿qué pasó? Pues hasta que no prenda la cafetera, pues está como difícil que esté el café, ¿no? Son cosas sencillas, ¿no? Que para nosotros puede ser lógico. Pues, obvio, tiene que prenderla, ¿sí? Prenda la cafetera para que le haga el berraco café, si no, ¿cómo le va a funcionar? Muy sencillo, ¿no? Pero eso tiene que tener una estructura de fondo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir o cómo hago yo para enviarle esa señal a la cafetera? ¿Cómo le digo yo a la cafetera que está prendida y no que está apagada? ¿Cómo hago yo? Básicamente con un interruptor. Usualmente tienes un interruptor, ¿no? O a veces tiene inclusive, hay unos que vienen con una perilla o algo así. Pero tiene que tener un estado específico, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para saber que la cafetera está encendida? Pues él usualmente tiene una luz. Esa luz me indica que la cafetera está encendida, ¿sí? Eso es lo que llamaríamos una luz piloto, ¿sí? Si no tuviera esa luz, pues de todas maneras la cafetera tendría que encender. La luz solamente me está indicando que la cafetera está prendida, pero resulta que se me dañó la cafetera. Se me cayó un día y se le dañó la luz piloto. Eso no quiere decir que la cafetera no prenda, pero ¿cómo sé yo que prende o no? Pues yo primo el botón y en el estado en el que empieza a funcionar y me empieza a hacer el café, pues entonces ahí me doy cuenta si está prendido o no, ¿cierto? Bueno, digamos que no necesariamente tengo que guiarme la luz piloto. La luz piloto es muy importante porque me indica, digamos, visualmente cómo están los sistemas, ¿sí? Es como en este momento, yo estoy mirando la cámara acá de mi computador y él tiene una luz que me está indicando que la cámara está encendida, ¿listo? Esa es mi luz piloto, pero hay unos equipos que no tienen esa luz y de todas maneras la cámara prende. Entonces, no necesariamente tiene que estar, digamos, ese indicador para que el sistema actúe de una manera. O sea, eso no es indicador de nada. Eso es lo que les quiero decir. La luz no indica nada. Lo que sí indica es la lógica que integra, digamos, ese equipo. ¿Vale? Entonces, cuando yo prendo la cámara, oprimo aquí el botón de cámara, ¿listo? El sistema está programado para que él me ilumine aquí la luz piloto y que me indique a mí que la cámara está encendida, ¿listo? Pues en el caso de que yo no estuviera viendo que la cámara está encendida, ¿cierto? De pronto yo me distraje y entonces no me di cuenta y tengo la cámara prendida hace rato y no me había dado cuenta. Pero gracias a la luz piloto, pues lo puedo identificar. Eso, digamos, es una de las funciones. Pero más allá de eso, hay unos estados que me indican si está o no funcionando correctamente, ¿listo? ¿Esos estados cuáles son? Son lenguajes matemáticos mediante las cifras 0 y 1. Usualmente, ¿qué tenemos? El 0 indica apagado, el 1 indica encendido, ¿sí? El 0 indica no, el 1 indica sí. El 0 indica bajo voltaje, el 1 indica alto voltaje, ¿sí? Cosas así. Entonces, básicamente, esta lógica me va a permitir tener dos estados en los que yo voy a poder operar, ¿no? Entonces, la cafetera no está ahí como en una caja de Schrödinger ahí que no sé si está prendida o no, ¿no? O sea, esto no es relativo. Realmente yo sé si está prendido o no porque el botón está en una posición específica. ¿Listo? De manera que el sistema lo reconoce, ¿no? Entonces, como les comento, no está el estado medio encendido, medio apagado. No sé, la cafetera de Schrödinger seguramente hay un estado en el que va a estar así, pero en este caso no, ¿sí? Este caso es muy específico en el cual vamos a tener un estado encendido y un estado apagado.
Eso sería todo lo que tendríamos que ver. Y bueno, ¿cómo sé? Bueno, ¿cómo hago yo para definir? Esto se trata de un tema de programación, básicamente. Cómo yo programo mi equipo y cómo le identifico, pues, que esto, digamos, está funcionando. Para ello necesito unos sistemas de numeración y unos sistemas en los cuales me voy a comunicar con mi equipo, ¿listo? Al final, ¿qué pasa, no? Pues yo resulta que escribo aquí mi nombre, sí, escribo aquí Elvis Rodríguez, sí, y pues él me va a escribir el mensaje acá, o les escribo, hola chicos, la clase empieza hoy a las 7:10. Entonces, ¿cómo hago para escribirles? Pues tomo mi teclado, escribo y él automáticamente me está escribiendo eso. Pero ¿cómo sabe el sistema que tiene que escribir eso y no escribir otra cosa? ¿Mm? Bueno, resulta que para eso son los sistemas de numeración. Es la forma en la que yo me puedo comunicar con mi equipo. ¿Listo? ¿Cómo me comunico con mi equipo? Pues a partir de un sistema numérico. Usualmente se utiliza un sistema numérico base 2, que es un sistema posicional que se utiliza solo dos símbolos para representar un número, el número 0 y el número 1. En la implementación del sistema digital es posible evidenciar el uso del sistema binario para representar estados en los diferentes arreglos para la aplicación de una lógica digital de los sistemas. Los impulsos eléctricos que circulan en los circuitos son de baja o de alta tensión. Los interruptores están encendidos o apagados, abiertos o cerrados. ¿Listo? Entonces, aquí, como les comento, tenemos solamente dos estados. ¿Listo? Esos dos estados, ¿cuál es? Entonces, yo tengo la tecla E acá y la tecla en este momento podríamos decir que está en un estado apagado porque yo no la estoy presionando. Pero en el momento que yo la presione, entonces él lo que va a hacer es enviarle un pulso a mi sistema diciendo, pues es que este señor está escribiendo la letra E, la está dejando presionada. Entonces, bueno, pueden pasar dos cosas, ¿no? Que yo oprima la E y se quede ahí quieto, no haga nada más. O que oprima la E y entonces me escribe un montón de eso, ¿no? ¿De qué depende eso? De la programación que tenga el sistema. Pero, ¿cómo estoy traduciendo yo o cómo hago para que se traduzca esta información que yo le estoy pasando desde el teclado a mi computador? ¿Cómo hace para que el procesador o la máquina procese esa información y me arroje lo que yo le estoy pidiendo? Entonces, esta es mi forma de comunicarme con el equipo, ¿listo? A partir de este lenguaje. Y es el lenguaje que funciona a partir de ceros y unos. Yo le estoy enviando ceros y unos. Estoy diciendo está encendido, está apagado, está encendido, está apagado. Y así funciona bajo ciertas conexiones, pues, digamos, diferentes estados que yo le puedo interpretar o le puedo enviar para que él mismo los interprete. ¿Listo? Entonces, mientras que yo veo 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, ¿sí? Entonces, para mí, digamos, eso no tiene lógica, pero el sistema sí tiene presente que esa puede ser la letra A, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando yo le envíe ese pulso de 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, todo eso, él va a escribir la letra A, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo me empiezo a comunicar con los equipos, ¿listo? Esta es la forma en la que yo me puedo comunicar con un equipo como tal. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer algo que se llaman los cambios de base. El tratamiento de la información en el mundo de la electrónica obliga a que el manejo de cantidades numéricas sea trabajado en diferentes formatos, ya sea decimal, binario, octal o hexadecimal. Para hacer la conversión de decimal a binario se divide de manera entera al número proporcionado entre 2, obteniendo un cociente y un residuo. Si el cociente no es 1, este se vuelve a dividir entre 2. Si el nuevo cociente no es 1, se vuelve a dividir entre 2. El proceso anterior se repite sucesivamente hasta que el cociente sea 1. Esto es un poco hablando pues de lo que es el cambio de decimal a binario. Si alguna vez de pronto en el colegio ustedes vieron todo este tema de programación, de informática y eso, creo que de pronto en algún momento pues tuvieron que tener conexión con este tema de los números binarios, ¿no? Como ustedes saben, los números binarios solamente son 0 y 1, pero yo puedo interpretar diferentes números del sistema decimal a partir de números binarios. ¿Listo? Entonces, esa es la forma en la que yo me estoy comunicando con mi equipo. ¿Listo? ¿Cómo le envío yo esa información? Pues yo se le escribo aquí, digamos, este número, escribo el número 10 y él se lo va a enviar al sistema como, pues, la conversión al número 10, ¿no? Que sería, bueno, 1, 0, 1, 1, 0, bueno, como sea el número 10, pues, en binario. ¿Cómo hago yo para saber? Bueno, puedo hacer el cálculo de la siguiente manera, ¿listo? Me dice realizar el cambio de base del número 85 a binario. ¿Listo? El número 85 a binario, como lo ven en la parte de abajo, es 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1.
¿Y cómo llegué yo a esa conclusión? ¿Cómo sé que es 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1? ¿Sí? Y no es 1, 1, 1, 1, 1, o no es 1, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Sí? ¿Cómo sé eso? Bueno, entonces hago un cambio de base muy sencillo acá. Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a tomar el número 85 y lo voy a empezar a dividir entre 2. ¿Listo? 85 dividido entre 2, bueno, entonces aquí tomo el múltiplo más cercano, que sería 42. 42 por 2 me da 84. Me queda residuo 1, ¿listo? Entonces, ¿todavía puedo seguirlo dividiendo entre 2? Sí, claro que sí. Entonces, tomo el 42, lo divido entre 2. 21 por 2 me da 42. El residuo que me queda en este caso es 0, ¿cierto? Ese número 21 lo puedo seguir dividiendo entre 2. Sí, claro que sí. Entonces, lo divido nuevamente. Resulta que 10 por 2 me da 20. El residuo que me queda es 1. Y bueno, me quedó el cociente de 10. Entonces, lo vuelvo a dividir. Para que me quede 10 dividido entre 2, me queda 5. 5 por 2, 10. Entonces el residuo me queda 0. Luego vuelvo a dividir ese número entre 2. Entonces queda 2 por 2, 4. 5 menos 4. Entonces me queda un residuo de 1. Y por último, entonces lo que tengo que hacer es 2 dividido entre 2. Y bueno, pues básicamente 1 por 2, 2, el residuo me queda 0, hasta que me quedó el número 1. Ahí ya no puedo dividir más por 2, ¿cierto? Ya no puedo hacer más divisiones por 2 porque ya me quedó 1. Si yo divido 1 entre 2, pues ya me va a quedar unos números hexadecimales, unos números decimales, perdón, que no van a servir para el análisis, ¿listo? Entonces aquí ya realicé la conversión, eso es lo que tenía que hacer. ¿Cómo leo ese número? ¿Listo? Entonces el número lo debo leer a pesar de que, bueno, aquí, digamos, coincidencialmente me da lo mismo de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. La verdad es que el número yo lo tengo que leer así. ¿Listo? Entonces pueden hacer el intento con cualquier número. Cojan el número 10, el número 15, el número 20, el número 150. Hagan esta división y me cuentan cuánto les da. ¿Listo? Y lo tenemos que leer de esta manera. ¿Listo? De abajo hacia arriba. Tenemos que leer ese número. ¿Listo? Es el objetivo de la conversión, pues digamos así se realiza, y el objetivo principal es comunicarse con el equipo. Es decir, que para yo poderle enviar el número 85, lo que él va a interpretar es este número. ¿Listo? Bueno, y entonces ahora empezamos a hablar de cómo hacemos para enviarle esas señales al equipo, ¿sí? ¿Cuál es el dispositivo que me sirve para este fin? Y para ello vamos a hablar de lo que son las compuertas lógicas, ¿listo? Las compuertas lógicas son circuitos electrónicos conformados internamente por transistores que se encuentran con arreglos especiales con los que se otorgan señales de voltaje como resultado o una salida de forma booleana. Están obtenidos por operaciones lógicas binarias. Otra de las operaciones realizadas niegan, afirman, incluyen, excluyen una salida a partir de los parámetros de entrada y según sus propiedades lógicas. Entonces, bueno. ¿Qué dice básicamente esto en resumen? En resumen, dice lo siguiente. Estos no son más, si ustedes buscan los esquemas de las compuertas lógicas, van a encontrar que solamente son arreglos de transistores. ¿Y cómo así que arreglos de transistores, profe? Entonces recuerden, chicos, que hablábamos que los transistores se podían controlar por corriente, por voltaje, ¿cierto? Entonces, si yo le ponía una corriente específica a un transistor, pues él funcionaba. Y si yo le pongo una corriente más baja de la que necesita o más alta, entonces el transistor no funciona. Aquí pasa lo mismo, porque lo que básicamente es que hacemos varios arreglos de transistores, organizo varios transistores así, de manera que al final me vaya a quedar una solución lógica. ¿Listo? Y cuando hablo de lógica me refiero precisamente a que a partir de ceros y unos, yo puedo decirle al sistema que interprete esto de alguna manera, ¿vale? Al hacer arreglos de transistores me van a salir varias soluciones, que es lo que vamos a ver a continuación. Hay un término que vamos a estar utilizando mucho que es booleano. Sí, de hecho en programación, los que vean programación o los que estén interesados en este tema o los que alguna vez se hayan interesado en esto, deben conocer estas funciones booleanas o estos términos booleanos en los cuales solamente tenemos dos posiciones, 0 o 1. ¿Listo? Booleano quiere decir lógico, ¿sí? Que tiene una salida lógica digital que puede ser 0 o puede ser 1. ¿Listo? Esto es muy utilizado sobre todo en este tipo de sistemas. Bueno,
Entonces, bueno, como les venía comentando, si yo hago arreglos de transistores, me van a salir como unos comportamientos específicos, ¿listo? Entonces, vamos a hablar un poco del tipo de compuertas que se pueden llegar a tener, ¿listo? Entonces, vamos a hablar de la compuerta AND. La compuerta AND, como les comento, es una serie de transistores que básicamente lo que me van a llevar como resultado es que la entrada de A y la entrada de B, aquí me va a dar una multiplicación, ¿listo? Entonces esta compuerta se llama una compuerta multiplicadora, ¿listo? ¿Por qué se llama multiplicadora? Vamos a verlo muy rápidamente. Resulta que si yo pongo un 0 en A y un 0 en B, pues 0 por 0 me da 0, ¿cierto? Si yo pongo un 0 en 0 en A y un 1 en B, entonces 0 por 1 me va a seguir dando 0, ¿cierto? Si yo pongo un 1 en A y un 0 en B, pues 1 por 0 me va a seguir dando 0, ¿cierto? Pero si yo pongo un 1 en A y un 1 en B, entonces ahí sí me va a dar una salida igual a 1. ¿Qué es 0 y qué es 1? Como les comentaba hace un momento, 0 es un estado apagado, 1 es un estado encendido, ¿listo? Normalmente es así. Puede ser que de pronto me digan, no, profe, pero es que yo tengo un interruptor que se supone que debe estar apagado y cuando yo le doy 0 está prendido. Bueno, normalmente funciona así, ¿no? De pronto la instalación quedó rara, pero esto es lo que normalmente vamos a encontrar, ¿no? ¿A qué equivale ese 0 y ese 1? Hablando un poco de electricidad. El 0 y el 1 equivalen a pulsos eléctricos. ¿Listo? Pulsos eléctricos que pueden corresponder a qué. Entonces aquí les hago un recordatorio de lo que veíamos. Recuerdan que hablábamos, por ejemplo, de unas corrientes umbrales, de unos voltajes umbrales, de unos voltajes mínimos. De hecho, hablábamos algo que se llamaba la región de corte, la región activa. Bueno, pues eso empieza a tener sentido acá, porque hagan de cuenta que si no llega el pulso correcto, pues está en la región de corte. ¿Qué pasaba en la región de corte de los transistores? La región de corte quería decir que el transistor estaba apagado, no servía, estaba cero, ¿sí? Entonces, cuando tengo un cero, es casi como si tuviera mi transistor en la región de corte. No está haciendo absolutamente nada porque no le está llegando el voltaje suficiente. Y el uno viene a ser el voltaje necesario. Entonces, si yo tengo un voltaje umbral de 5, ¿sí? Pues seguramente ese uno puede ser 6, 7, 8, 9, 10, 11, bueno, ¿sí? Los límites, obviamente, sin dañar el transistor, no le vamos a meter 5000 voltios, ¿no? Pero lo que indica básicamente es que ese pulso positivo que le envíe me está activando ese transistor, ¿listo? Entonces aquí pasa lo mismo, ¿no? Entonces ese pulso, ya no estamos hablando como de valores de voltaje porque ya estamos asumiendo que ese uno quiere decir que ese transistor llegó al voltaje umbral, ¿no? Ya no necesitamos calcularlo como antes, de ver cuántas resistencias necesitaba, porque sí. O sea, aquí estamos asumiendo que ya el voltaje que le ponemos, pues es el voltaje que necesita. Pero lo que estamos viendo acá es que dependiendo del pulso que llegue o dependiendo de la compuerta, va a llegar un pulso u otro. ¿Listo? Entonces, A y B son nuestras señales de entrada, señales de corriente que yo le estoy poniendo, digamos, a mi sistema o de voltaje. Y Y pues va a ser una salida que me va a dar a partir del jueguito que hago yo con los transistores, ¿listo? En este caso, para una compuerta AND, pues es una compuerta multiplicadora donde los transistores están haciendo una operación de multiplicación, ¿vale? Tenemos por otra parte la compuerta OR. La compuerta OR también es llamada una compuerta sumadora, ¿listo? Entonces voy a poner aquí la suma, ¿cierto? ¿Y qué nos dice la compuerta sumadora? Bueno, muy fácil, ¿no? Como su nombre lo indica, entonces yo digo, si yo pongo 0 aquí en A y 0 en B, pues 0 más 0 me va a dar 0, ¿cierto? Bueno, 0 en A y 1 más B, pues 0 más 1 me va a dar 1, ¿cierto? Bien, listo. 1 en A y 0 en B, pues 1 más 0 me va a seguir dando 1, ¿cierto? Y 1 más 1 pues da 2, ¿cierto? Pero resulta que estamos hablando de un lenguaje binario. 2 no existe en el lenguaje binario, que sería un lenguaje trinario, no sé, bueno. Binario, trinario, bueno. En este caso, pues solamente tenemos dos elementos. Entonces solamente podría tomar dos estados, ¿listo? En este caso, la compuerta OR
cuando tenemos un 1 en la entrada de A y un 1 en la entrada de B, pues él va a tomar un 1 en la entrada de la salida. ¿Listo? Tomémoslo de la siguiente manera como para que nos quede un poquito más claro. ¿Listo? Hagan de cuenta que tenemos un bombillo a la salida. ¿Listo? Tenemos un bombillo aquí a la salida de Y. ¿Vale? Entonces, ¿en qué estados va a prender ese bombillo? ¿Listo? En la compuerta AND, pues solamente en 1. ¿Listo? Cuando tengo 0 y 0 no prende el bombillo, cuando tengo 0 y 1 no prende, cuando tengo 1 y 0 tampoco prende, y cuando tengo 1 y 1, ahí sí prende bien. Y en la compuerta AOR, ¿qué pasa? Cuando tengo 0 y 0 no prende, cuando tengo 0 y 1 sí prende, porque ahí sí está haciendo la suma. Cuando tengo 1 y 0, pues prende también, porque 1 más 0 da 1. Y cuando tengo 1 y 1, pues también me prende normal. ¿Listo? Eso es básicamente cómo lo podemos traducir también, porque, bueno, nosotros digamos que la lógica lo vemos de una forma muy visual, como les comentaba hace un momento. ¿Cómo sé yo que mi cafetera está prendida o está apagada? Pues porque hay un bombillito que me dice que está prendida, ¿no? Pero si ese bombillito no existiera, pues la única sería mirar la cafetera a ver si funciona, ¿no? Eso sería lo único. Pero en este caso, sí tengo un piloto que me va a indicar y bueno, pues eso, digamos, se representa con esta salida. Hablemos de una última compuerta que se llama la compuerta NOT. La compuerta NOT es una compuerta negadora. ¿Listo? ¿Qué quiere decir una compuerta negadora? Que si yo le pongo un 0 a la entrada, entonces él me va a dar la operación contraria. ¿Listo? Si yo le pongo un 0, entonces él me da un 1. Y cuando le pongo un 1 en la entrada, entonces él me da un 0. ¿Listo? Eso es una compuerta negadora. ¿Vale? Entonces, si yo le pongo un pulso negativo a mi compuerta NOT, entonces él me va a encender el bombillo. Pero si le pongo un pulso positivo, entonces pues me va a apagar el bombillo. ¿Listo? Eso es lo que pasa básicamente con esta compuerta NOT. Es muy sencillo. ¿Listo? A partir de esas tres compuertas puedo construir otras compuertas. Entonces puedo hablar de la compuerta NAND. La compuerta NAND es una AND negada. ¿Sí? Entonces, como es AND negada, ¿qué quiere decir? Que tiene la misma función multiplicadora, pero negada, ¿no? Entonces, 0 por 0 da 0, ¿cierto? Pero como es negada, entonces me da 1. 0 por 1 me da 0, pero como es negada me da 1. 1 por 0 me da 0, pero como es negada da 1. Y 1 más 1 me da 1, pero como es negada da 0. ¿Listo? Lo mismo la OR negada, ¿no? O sea, la sumadora negada. Entonces, ¿qué tenemos? 0 más 0 pues da 0, pero como es negada me da 1. 0 más 1 me da 1, pero como es negada da 0. 1 más 0 da 1, pero como es negada da 0. Y 1 más 1, según la lógica, me da 1, pero pues como es negada me da 0. ¿Listo? Hay otras compuertas o una compuerta que es la compuerta XOR. ¿Listo? La compuerta XOR que es básicamente es una OR exclusiva. ¿Listo? OR exclusiva. ¿Listo? Como se dan cuenta, es casi igual a la compuerta OR. Porque 0 más 0 pues da 0, 0 más 1 da 1, 1 más 0 da 1. Pero el último estado sí cambia. 1 más 1 ya no da 1, sino da 0. ¿Listo? Por eso es una OR exclusiva. ¿Listo? Cambia, digamos, ese último estado. Eso es lo que indica. Y una XNOR, bueno, una compuerta XNOR, pues es una OR exclusiva negada. ¿Listo? Entonces lo mismo, ¿no? Entonces es la misma OR exclusiva, pero pues negada. Si se dan cuenta, entonces la salida es 0, 1, 1, 0. Y aquí la salida del otro es 1, 0, 0, 1. ¿Listo? Es la misma, pero negada. ¿Listo? Entonces, digamos, es muy, muy sencillo y muy intuitivo este tema. Omar lo comenta, hace un comentario acá, dice, tiene cierto parecido a las tablas de verdad. Johan comenta, es parecido a la ley de los signos. Básicamente, esto se basa en esa lógica, ¿no? Las tablas de verdad, y bueno, estas son tablas de verdad, ¿sí? De hecho, estas que ustedes están viendo son tablas de verdad. Tablas de verdad de las compuertas lógicas. Entonces, como bueno, ustedes recuerdan en pensamiento lógico precisamente, ¿sí? Entonces veíamos toda esta parte, pues, de las, bueno, leyes de inferencia y, bueno, una serie de cosas, digamos, que nos llevaban a tener este tema de lógica. Pero aquí ya lo traducimos a un lenguaje matemático y a un lenguaje, bueno, más que matemático, es un lenguaje ya más utilizado para automatizar los dispositivos. ¿Listo? O sea, es un lenguaje que yo utilizo para poder operar mis equipos como tal. ¿Listo?
Entonces puedo, digamos, utilizar esto pues para poder llevar unas salidas u otras, ¿listo? Entonces yo puedo poner unos condicionales acá. ¿Y esos condicionales qué quieren decir? Pues que bajo ciertos estados el sistema funciona y bajo otros estados no. Entonces estoy controlando lo que pasa. Eso es lo importante de estos sistemas. Que yo, a diferencia, digamos, de lo que pasaba antes, ahora puedo controlar los sistemas. O sea, puedo controlar lo que está pasando allí, porque yo estoy controlando las entradas y a partir de las entradas o de lo que pasa en la entrada, pues tengo una salida específica. Entonces, lo que les comentaba, ¿no? Si yo escribo aquí en mi teclado una palabra, pues yo estoy controlando qué palabra estoy escribiendo. No estoy escribiendo una grosería ni nada, sino que yo estoy escribiendo algo específico. ¿Listo? Porque estoy controlando a partir de mis datos de entrada. ¿Listo? Entonces, esto es, digamos, pues parte de lo que estamos hablando un poco. Bueno, voy a responder una pregunta aquí que me hace Erika. Me dice lo siguiente: ¿para qué casos se utiliza cada una? Bueno, si yo necesito, por ejemplo, bueno, esto ya es un tema un poco más técnico, pero muchas veces, por ejemplo, yo necesito, eh, les pongo un ejemplo. No sé si han visto las películas esas en las que no se van a activar una bomba y entonces necesitan dos llaves para activar la bomba, ¿no? Entonces una llave la tiene el presidente y otra llave la tiene, no sé, bueno, el protagonista pues de la película. Entonces tienen que tener las dos llaves y el malo necesita las dos llaves para prender la bomba, ¿no? Cosas así pues que se me ocurre, ¿cierto? Esto, pues, bueno, tomamos muchas cosas de la ficción, digamos, para hacer ese tipo de cosas, pero si se dan cuenta, de pronto en un sistema puede pasar eso, ¿no? Resulta que yo necesito tener unos elementos específicos dentro de mi sistema para que funcione correctamente. Entonces, una máquina, pues yo necesito que esté activa en ciertos aspectos, ¿sí? O sea, digamos que tenga unos interruptores prendidos, otros no, y funcione, digamos, de una manera o funcione de otra, ¿sí? Entonces, un motor, ¿no? Entonces, un motor yo tomo y lo enciendo, tan, y necesito que mi motor, pues, ande en una trayectoria, ¿sí? Pero si necesito que el motor se regrese por algún tema de producción que me salió mal, entonces tengo que oprimir otros botones para que se regrese nuevamente, ¿listo? Entonces la pregunta que me hace Erika acá, o que nos hace Erika a todos, de para qué caso se utiliza cada una, depende básicamente de lo que el diseñador requiera, ¿listo? Entonces, como les comentaba, ¿no? Entonces el que diseñó la película, en el que la llave de la bomba, no sé qué, pues entonces básicamente estaba utilizando, no sé, una compuerta multiplicadora porque solamente con las dos señales en uno se puede activar, ¿vale? En el caso de una compuerta sumadora, pues bueno, digamos que puede activarse bajo ciertas condiciones, pero la respuesta a esa pregunta, Erika, básicamente sería depende del criterio del diseñador. Lo importante acá es que podemos, y si se dan cuenta, aquí podemos hacer algo y es algo que vamos a ver a continuación, y es que podemos hacer la combinación de muchas compuertas para poder llegar a un resultado específico. Y esto nos va a permitir más autonomía también de nuestros sistemas, porque nosotros podemos escoger cómo funciona un sistema y cómo no funciona. Y para ello lo que podemos hacer es combinar varias compuertas para que nos funcionen de esa manera, ¿vale? Bueno, entonces ya hablando un poco como tal de a nivel matemático, ¿cómo utilizamos esto? Entonces, bueno, les presento, este señor se llama, bueno, se llamaba George Boole, ¿sí? George Boole, bueno, el hombre era un matemático así, que trabajó mucho en este tema de lógica y construyó algo que se llama la álgebra de Boole. La álgebra de Boole, también llamada álgebra booleana en honor a este señor Boole, es una estructura algebraica que esquematiza operaciones lógicas. Es utilizada como una forma de escribir operaciones lógicas de la misma manera que el álgebra elemental describe operaciones numéricas. El álgebra de Boole está formada por un conjunto de variables booleanas 0 y 1, es decir, variables que solo pueden tomar dos valores, verdadero o falso, abierto o cerrado, encendido o apagado, lo mismo que ya vimos. ¿Cuál es la diferencia o para qué sirve el álgebra de Boole? Porque yo matemáticamente puedo operar o puedo realizar operaciones matemáticas que al final me van a llevar a una condición lógica, ¿listo? Entonces, ¿a qué se refiere, profe? Bueno, entonces vamos a hablar de la compuerta AND. ¿Recuerda que les dije que era una compuerta multiplicadora? Bueno, pues entonces aquí está.
En términos booleanos o en términos de álgebra, pues la compuerta multiplicadora sería A por B. ¿Mm? En términos de la compuerta sumadora sería A más B. ¿Listo? En términos de la compuerta negadora, pues sería Q igual a Q negado. ¿Listo? Este símbolo significa negado. ¿Listo? También pueden encontrarlo con un gorrito así. ¿Mm? Bueno, ahí me quedó como raro el dibujo. O lo pueden encontrar con una comilla. ¿Listo? Un apóstrofe que podemos colocar acá. De esas dos maneras pueden encontrar el negado. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Puede ser esta raya de acá. Puede ser ese gorrito o puede ser un apóstrofe. De las dos maneras lo podemos encontrar. Y para nuestras actividades lo podemos hacer de esas dos maneras. ¿Listo? La compuerta NAND, recuerdan que les comentaba, es una multiplicadora pero negada, entonces pues A por B, pero negada, ¿listo? Una compuerta NOR, pues es la sumadora A más B pero negada, ¿listo? La compuerta XOR, que aquí sí nos cambia un poquito, ¿no? Sería negada B más A B negado, ¿listo? Y la compuerta XNOR, que vendría a ser A por B más A por B pero negado, ¿listo? Esto es matemáticamente pues cómo se representan, ¿listo? Entonces este señor Boole lo que hizo fue básicamente, bueno, pues hagamos una álgebra que nos sirva para poder modelar estos sistemas, ¿listo? Porque se nos vuelve un poquito enredado, que aquí, que esta lógica, no sé qué. Entonces él lo que hizo fue que simplificó eso. Dijo, pues vamos a hacer un desarrollo matemático que nos va a servir para poder modelar estos sistemas adecuadamente, ¿listo? Entonces, bueno, creó unas reglas del álgebra de Boole. Entonces él dijo lo siguiente, dijo que A más A negado era igual a 1, A por A negado es igual a 0, A más 0 pues da A. Hay cosas que funcionan igual que el álgebra normal. Cualquier número que le sume 0 pues va a dar el mismo número. Eh, A por 0, cualquier número que multipliques por 0 pues te va a dar 0. Cualquier número que multipliques por 1 pues te va a dar el mismo número. Aquí hay ciertas cosas que cambian, por ejemplo, A más 1 nos da 1. A más A no nos va a dar 2A, porque recuerden que solamente tenemos dos términos, entonces sería A. A por A no nos da al cuadrado, sino nos da A normal. Algunas reglas, digamos, que se mantienen del álgebra, que A más B es igual a B más A. A por B igual a B por A, ¿sí? El orden de los factores no altera el producto. Hay cosas que funcionan muy parecidos, pero es importante, pues, sobre todo que conozcamos los principios del álgebra de Boole y para eso nos podemos guiar por esta tablita para desarrollar nuestros ejercicios. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, y entonces llegó otro señor que se llama el señor de Morgan, ¿sí? Este señor de Morgan, que es el que vemos acá, él estableció unas leyes también que nos van a complementar el álgebra de Boole, ¿listo? Él hizo unas leyes que complementan el álgebra de Boole. La primera ley establece que el complemento de un producto de n variables es igual a la suma de los complementos de n variables. Entonces él dice que A por B negado es igual a A negado más B negado. Y la segunda ley de Morgan establece que el complemento de una suma de n variables es igual al producto de los complementos de n variables, o sea, A más B negado, todo igual a A negado por B negado, ¿listo? Son normas, digamos, que él desarrolló después de que ya estaba la álgebra de Boole, y bueno, el hombre dijo, pues estas son las leyes y son unas propiedades que nos van a servir para seguir operando correctamente, ¿listo? Entonces, bueno, basta de charlas, entonces vamos entonces a lo que vinimos. Entonces, resulta que tenemos este ejercicio. Nos dice simplificar la ecuación B, factor de AC más B negado, más AB y dibujar su esquema equivalente. ¿Listo? Entonces lo primero que voy a identificar aquí es que tenemos tres entradas. ¿Listo? ¿Cuál entrada? Tenemos la entrada A, la entrada B y la entrada C. ¿Listo? Es un sistema con tres entradas. ¿Listo? Nos dice que simplifiquemos la ecuación. ¿Cómo la vamos a simplificar? Utilizando el álgebra de Boole. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomamos la ecuación normal, vamos a tomar nuestra tablita, aquí está, entonces les recomiendo que utilicemos esta tablita. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, entonces, pues yo qué hice acá, tomé B, lo multipliqué por A, ¿sí? Y luego lo multipliqué por este de acá, ¿cierto? O sea, normal. Hice lo que hago normalmente en álgebra, ¿cierto? Entonces nos queda BAC más B por B negado más AB, ¿no? Este sí quedó solito normal. Según el álgebra de Boole, cuando yo multiplico A por A negado, pues me da 0, ¿no? Entonces este término se fue, ¿cierto? Adiós este término. Entonces me quedó B por A por C más, bueno, esto. ¿Listo? ¿Y aquí qué puedo hacer? Aquí lo que voy a hacer básicamente, bueno, aquí los organicé un poquito.
Y aquí lo que voy a hacer es simplificar, ¿listo? ¿Cómo simplifico? De la siguiente manera. Resulta que aquí me dice que tengo este término AB y este término AB, ¿listo? Lo que puedo hacer es factorizarlo. Esa es una forma. Otra forma es utilizando una de las propiedades del álgebra de Boole, ¿listo? Que me dice lo siguiente, ¿no? Entonces me dice A más A por B, pues va a ser igual a A, ¿listo? Entonces, yo podría decir que A podría ser todo este término, ¿cierto? A, esta C podría ser un B, más A, ¿cierto? Porque se repite nuevamente. Y yo podría decir que AB más A, pues da igual a A, ¿cierto? Entonces, aquí simplifiqué esta ecuación. ¿Listo? ¿Y cómo la simplifiqué? Bueno, utilicé solamente álgebra de Boole y álgebra normal, el álgebra que sé de toda la vida. Y me quedó este término de acá. Lo único que hice fue aplicar las propiedades del álgebra de Boole y eso fue todo. Eso fue todo lo que hice. Y listo. Ya aquí creo que no lo puedo simplificar más. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Dibujar el esquema equivalente. ¿Cómo dibujo el esquema equivalente? Utilizando las compuertas como AB, pues es una multiplicación, ¿cierto? Pues entonces tomo A por B y utilizo una compuerta multiplicadora. Y eso es todo, ¿cierto? Y ya, eso es todo lo que tendría que hacer en este ejercicio. Solamente lo que hice fue simplificar, ¿listo? Y esto me hubiera tocado usar un montón de compuertas, ¿no? Si se dan cuenta. Me hubiera tocado usar aquí, por ejemplo, una multiplicadora, aquí me hubiera tocado usar otra multiplicadora, una negadora, una sumadora, otra multiplicadora. O sea, ¿cuántas compuertas tenía que usar ahí? Por lo menos unas 6. Bueno, pues miren, reduje el sistema para solamente una. ¿Listo? Y pues esto del álgebra de Boole pues me permite, digamos, simplificar los esquemas porque, bueno, pues me sale más barato utilizar 7 compuertas, perdón, me sale más barato utilizar una compuerta que 7 compuertas, ¿no? Entonces estoy simplificando el esquema y, bueno, resulta mejor tener un espacio donde haya una sola compuerta pequeñita a que haya 7 compuertas grandes, ¿listo? Entonces eso pues está claro, ¿listo? Bueno, vamos a hacer otro ejercicio entonces para reafirmar esto. Entonces, en este caso tenemos la siguiente ecuación. Simplificar la ecuación D por B negado más BC más BC negado. ¿Listo? Bueno, lo primero que tengo que identificar es que tengo 3 entradas, ¿no? Tengo la entrada B, la entrada C y la entrada D. ¿Listo? Eso es lo primero que tengo que identificar. Tengo que simplificar este sistema. Bueno, tomo nuevamente mi tablita, ¿listo? Importante que entendamos, digamos, cómo funcionan estas reglas y las apliquemos correctamente, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo primero que yo hice acá, a pesar de que no se ve muy bien, regálame un segundo, a pesar de que no es tan intuitivo, lo que tomé fue este término, ¿sí ven? Este término D por B, y lo reemplacé acá. Lo reemplacé por esta ecuación de aquí, que si se dan cuenta es la misma ley de De Morgan, ¿listo? Entonces yo dije, A por B negado es igual a A negado más B negado. Entonces eso fue lo que hice aquí, ¿listo? El resto lo dejé igual, B por C lo dejé igual. Y aquí en BC apliqué la misma norma, ¿no? La misma regla. Entonces me queda B negado más C negado. ¿Listo? ¿Para qué hago eso? Para poder agrupar. ¿Listo? Agrupar, digamos, los diferentes términos y cancelarlos de una forma más sencilla. ¿Listo? Entonces, ¿qué términos comunes tengo? Bueno, tengo aquí que está B negado y aquí está B negado. Si yo sumo A más A, pues esto me va a dar la misma A, ¿no? Es decir, que aquí puedo eliminar uno de estos términos B negados, ¿cierto? ¿Cómo lo puedo eliminar? Porque A más A es A. Pues si está repitiendo, yo solamente lo, lo guardo, ¿listo? Esta es una forma en la que puedo simplificar y bueno, ahí sigo operando normal. Otra cosa que puedo hacer es dejarlo como está y ver pues qué puedo hacer, ¿no? ¿Listo? Esta es una de las formas de simplificar, ¿listo? Aquí lo que hice fue, digamos, expandirlo, pero la puedo dejar exactamente como está. Y si se dan cuenta, aquí hay una particularidad, ¿listo? Que es que B por C está sumando a BS negado, ¿listo? Aquí hubo una confusión, según lo veo, digamos, aquí en el chat, y es que, pues, digamos, no saben en qué momento eliminar. Entonces, importante que tomemos los términos completos para, pues, poder identificar cuáles se repiten y cuáles no, ¿listo? Entonces, si se dan cuenta, si yo tomo todo este término, es como si tuviera una A acá,
¿listo? Y si yo tomo este término, pues es como si tuviera A negado, ¿cierto? Y si yo tomo A más A negado, según esta norma que está acá, ¿cierto? A más A negado me va a dar 1, ¿cierto? Listo, y entonces me quedo dB más 1, ¿listo? Pero entonces lo mismo, ¿no? Ah, bueno, entonces ahora vamos a este término, ¿cierto? Cualquier número que le sume 1, pues me va a dar 1, ¿cierto? Entonces yo puedo decir como si esto fuera dB negado más 1, pues el resultado me va a dar 1, ¿listo? Aquí es cuestión de que apliquemos las normas, ¿listo? Que apliquemos las reglas del álgebra de Boole, ¿listo? Eso es lo que tenemos que hacer y ya se van a dar cuenta que se simplifica bastante el ejercicio. Como tenemos 1, pues aquí lo único que tengo que hacer es esto. 1 que quiere decir que el sistema siempre está encendido, ¿no? Entonces, pues es lo mismo como si pusiera una batería de 5 voltios y listo, o de 6 voltios, o de 7 voltios, porque siempre voy a tener encendido. No importa si yo cambio mis variables de entrada, que son B, C y D, siempre me va a dar encendido, encendido, encendido. Entonces, en lugar de poner un poco de compuertas, pues pongo un bombillo y ya, ¿listo? Entonces, ¿para qué me sirve? Resulta que esa ecuación me está definiendo cómo funciona un sistema, ¿vale? Y yo lo que tengo que hacer es, pues, tratar de simplificarlo al máximo para, pues, poder utilizar la menor cantidad de términos posibles. Bueno, ahora vamos entonces a lo interesante. Estos son ejercicios que vamos a encontrar en nuestra guía, ¿cierto? Estos se parecen más a los ejercicios que hacemos en nuestra guía, ¿listo? Entonces nos dice lo siguiente: identificar el esquema propuesto y simplificar la ecuación correspondiente. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? ¿Listo? Entonces, lo primero que voy a hacer, yo les recomiendo que vayan de izquierda a derecha. ¿Listo? ¿Cómo vamos de izquierda a derecha? Entonces, lo que tenemos que hacer básicamente es analizar qué operación está haciendo cada compuerta. ¿Listo? Entonces, voy a empezar por la compuerta U1. ¿Listo? La compuerta U1 tiene como entrada principal la letra B, ¿cierto? Porque está conectada a este punto, si se dan cuenta. Entonces, tiene conectada la letra B. ¿Listo? Entonces aquí entra B, ¿cierto? Y aquí, a la salida de esta compuerta, debería estar B negado, ¿cierto? ¿Cierto? Porque estoy utilizando una compuerta negadora. Bueno, vamos a la compuerta U3. La compuerta U3, si se dan cuenta, es una AND negada, ¿sí? Es una multiplicadora negada. Y tiene como entrada las señales A y B. Entonces tomo A, ¿cierto? A, B, pero negado, ¿cierto? Listo. Voy a la siguiente compuerta, que vendría a ser la compuerta U2. ¿Listo? La compuerta U2 tiene como entrada principal B y C. ¿Listo? Como es una compuerta multiplicadora, pues sencillo, ¿no? Solamente tomo B, C, ¿cierto? Listo. Ahora, ¿qué sigo? Sigo con la compuerta U4. La compuerta U4 está sumando el término que sale de U2 y el término que sale de U3. Es decir, la salida de esto debería ser A, B negado, más B, C, ¿cierto? Y por último, entonces resulta que él está tomando esta compuerta, la U5 está tomando la salida de la compuerta U4 y la está sumando a 1. Es decir, que la salida de este sistema va a ser A negado B, ¿cierto? Más B, C, más B negado, ¿listo? Listo, me disculpan aquí los dibujitos, pero estoy utilizando el mouse. No estoy utilizando la tablet que normalmente utilizo, entonces, bueno, pero lo importante es que se entienda allí, ¿no? Listo, esa es la ecuación del sistema, ¿cierto? Lo que hice fue empezar desde la compuerta más básica y listo. Llegué, digamos, al final de la ecuación del sistema, ¿listo? Vamos a comprobar si sí me quedó bien o no. ¿Listo? Entonces me quedó que la ecuación es AB negado más B negado más BC, ¿listo? Que es lo que yo hice, digamos, básicamente. ¿Qué tengo que hacer a continuación? Ya identifiqué la ecuación del sistema, ¿listo? Ya la hallé. Ahora tengo que simplificarla, ¿listo? ¿Cómo la simplifico? Utilizando álgebra de Boole. Bueno, entonces, ¿qué hice acá? Utilicé este término de la ley de De Morgan, entonces lo amplié para que me quedara de esta manera.
Luego, como estos términos son parecidos, B negado más B negado, pues me va a dar el mismo B negado. ¿Listo? Entonces puedo eliminar este término de acá. Y esto me quedó A más B, C negado. ¿Listo? Aquí utilizo otra propiedad donde yo digo que básicamente, si yo tengo, digamos acá, A negado más A, B, ¿listo? Yo puedo decir que esto es igual A negado más B, ¿cierto? ¿Listo? ¿Cómo hago eso? Lo que les comento nuevamente, pues lo que hago es utilizar las reglas del álgebra de Boole y listo. Creo que aquí ya no lo puedo simplificar más porque no hay más términos comunes, no hay nada parecido. Entonces ya me quedó A más B más C, ¿cierto? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Dibujar ese esquema. ¿Listo? ¿Cómo dibujo ese esquema? Si se dan cuenta, hay dos sumas y hay dos negadores. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Entonces, utilizo una compuerta que me sume estas dos. ¿Listo? A negado más B negado. Y luego voy a utilizar una segunda compuerta que me suma la letra C. Y así me quedaría la salida del sistema, ¿listo? Esa sería la forma de calcular la salida del sistema, ¿listo? Lo que tengo que hacer básicamente es utilizar las operaciones que hace la álgebra de Boole. Entonces, pues aquí la recomendación es utilicemos la tablita que está allí, pues para este fin. Eso es todo. Bueno, vamos a hacer un último ejercicio para que nos quede un poquito más claro. Ahora tenemos identificar el esquema y simplificar la ecuación correspondiente, ¿listo? Para ello, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a empezar lo que les comento, desde la parte izquierda hacia la parte derecha, ¿listo? Entonces empezamos de la compuerta U2. Compuerta U2 tiene como entradas A y C y es una compuerta multiplicadora, ¿cierto? Entonces cojo A, C, pero es una compuerta multiplicadora negada. ¿Cómo sé que es negada? Por este puntico de acá, ¿sí? Este puntico me indica que la compuerta es negada, ¿listo? Si no lo tuviera sería una normal como esta de acá, ¿listo? De hecho, por eso Luis Alberto me preguntaba, la salida de U4 del ejercicio anterior, ¿por qué no es negada? Claro, porque no tenía una compuerta negadora, sino es una compuerta normal, como esta de acá. ¿Listo? En este caso de la compuerta U2 sí tenemos una negadora. ¿Listo? Entonces A por C, negado, ¿cierto? Bueno, vamos a la compuerta U1. La compuerta U1 tiene como entrada A. ¿Listo? La entrada A, pues como la entrada es A y aquí es negado, entonces la salida sería A negado, ¿cierto? A negado. La compuerta U3, entonces sería B, como entrada tiene B y C, es una compuerta multiplicadora, es decir, que la salida es B por C, ¿cierto? Listo. Vamos a la siguiente compuerta, entonces me estoy diciendo la U5. La U5 me está multiplicando la salida de U1 con la salida de U3. Es decir, que la salida de esto sería A negado, B, C, ¿cierto? Y por último, entonces vamos a tener la compuerta U4 que me está sumando la salida de acá arriba con esta salida de acá. Es decir, que la ecuación del sistema me quedaría A, C negado más A negado B, C, ¿cierto? Esa sería la salida del sistema. Vamos a ver si me quedó bien. Vamos a ver cómo me quedó. Entonces, efectivamente, esa es la salida, ¿cierto? Esa es la ecuación del sistema. Sería A negado de C más A, C negada a las dos. ¿Listo? Bueno, listo. Aquí ya encontré la ecuación del sistema. Ahora lo que tengo que hacer es simplificarlo. ¿Listo? ¿Cómo lo simplifico? Entonces aquí es importante. Aquí realmente puede parecer confuso, chicos, pero lo importante es que tomemos la tablita y hagamos. O sea, nos demos cuenta de cómo se simplifican cargas. Si ustedes toman la tablita que está en la guía, va a ser mucho más fácil. Entonces aquí van a encontrar lo siguiente. Y el objetivo es que ustedes puedan agrupar los términos similares, ¿sí? Entonces las A's con las A, los B's con los B's, los C's con los C's y así sucesivamente, ¿listo? ¿Y cómo hago esto? Entonces aquí, por ejemplo, entonces aquí voy a utilizar la ley de De Morgan, que me dice que A por C negado es igual a negado más C negado, ¿listo? Lo que hice fue expandir ese término para poder simplificar esto. Bueno, entonces cojo A negado
por BC más A más C, ¿listo? Y bueno, aquí puedo hacer, digamos, varias operaciones. Eh, Voy a hacer, digamos, la más sencilla que es, bueno, aquí estoy como organizando un poquito los términos como para que nos quede un poquito más ordenado. Entonces aquí tendría A más AB. Entonces A más AB me decía que podía igualarlo a A. ¿Listo? Eso es lo que les comento. Lo que tenemos que hacer es básicamente mirar la ley que nos dice esto. Entonces aquí tomamos A, pues sería anegado. A, anegado también. B, pues sería BC. ¿Listo? Y lo que hice fue reemplazarlo acá. Reemplacé todo ese término por A. La norma me dice que esto es igual a A. O sea, anegado. Entonces, anegado más C. Y ya, me quedaría esa ecuación así. ¿Listo? Eso sería lo que tendría que hacer. Y ya tengo la ecuación. Entonces ahora tengo que hacer el esquema equivalente. ¿Cuál es el esquema equivalente? Pues sería este de aquí. ¿Vale? En el cual, si se dan cuenta, tenía 3 entradas y solamente tengo que utilizar 2. ¿Por qué tengo que utilizar 2? Porque la entrada B ya me di cuenta que no me va a servir para nada. ¿Cómo me di cuenta? A través de la simplificación. ¿Listo? Entonces esto sería A negado más C negado, que al final, pues esto lo podría traducir con A, C negado, ¿cierto? Por la ley de De Morgan. Y pues esto lo puedo hacer a partir de una compuerta AND negada, una NAND. ¿Listo? Que es la que estoy utilizando acá. Y eso sería todo. ¿Listo, chicos? Bueno. Este tema de mapa de Carnot, pues quería que lo viéramos ahorita, pero bueno, pues por cuestión de tiempo, además, bueno, nos extendimos de pronto un poco hablando al principio y empezamos un poquito tarde la sesión. Entonces esto lo vamos a ver para la próxima sesión. Igual, bueno, con esto pues ya por lo menos pueden ir avanzando en el ejercicio 1 y 2. El ejercicio 1, ¿cuál es? La infografía. El ejercicio número 2, ¿cuál es? Esto que estamos haciendo el día de hoy, ¿listo? Recuerden, chicos, que si tienen alguna duda, inquietud, por favor comenten con los tutores y nosotros estamos pues para lo que necesiten. Si tienen alguna confusión, igual, bueno, todas las fórmulas están en la tabla. Yo sé que de pronto puede ser confuso el tema de los despejes sobre todo, porque creo que acá para allá la ecuación del sistema está muy sencillo. Pero aquí lo importante es que miremos esta tabla de acá. ¿Listo? Esa es mi recomendación, chicos. O sea, esta tabla les va a servir para hacer los ejercicios. ¿Listo? Esta es la tabla que les va a servir. Entonces, la tienen en su anexo, la pueden utilizar sin ningún problema y pues allí digamos que están todas las propiedades que van a utilizar. ¿Listo? Y lo otro importante pues es que sepamos qué hace cada compuerta. Eso sí no lo tenemos que aprender, ¿no? Que la AND es una multiplicadora, la OR es una sumadora, la NOT negadora y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno, como les comenté, les voy a dar espacio entonces a este último espacio para preguntas. Entonces, por favor, los que tengan preguntas, vamos levantando la mano o aquí en el chat lo podemos escribir. ¿Listo? Le voy a dar entonces la palabra a Luis Alberto, que tiene la mano levantada, y a continuación le doy la palabra a Cristian y luego a Valentina. ¿Listo? Entonces, Luis Alberto, adelante. Tutor, buenas noches. Buenas noches, Luis Alberto. Tutor, una pregunta, no tiene nada que ver con el curso, pero es muy relacionada. Yo estoy muy interesado con aprender estos temas. Pero mire que yo he tratado de hacer otro curso que se llama Control de Procesos LabVIEW, que tiene que ver mucho con esto también, pero nunca sale para los periodos. No sé si usted sepa algo con respecto a ese curso. No, pues esos cursos sí son de la escuela, sino que, bueno, yo creo que los manejan sobre todo más como de pronto en electrónica, eh, aunque bueno, de pronto pues en sistemas también puede ser, porque pues se maneja, digamos, mucho con ese tema de software. Si quieres, Luis, pues bueno, como eso es una pregunta aparte, pues me da gusto que te intereses en estos temas y realmente esto tiene una cobertura impresionante, como se dan cuenta, y empezamos a dar un poquito de forma a toda esa parte de semiconductores. Entonces le empezamos a encontrar sentido para qué sirven estos semiconductores. Entonces, bien interesante el tema, realmente eso es un tema bien interesante. Entonces, lo que podemos hacer, Luis, si quieres, escríbeme. Y yo, pues nada, la tarea ahí te averiguo a ver qué podemos hacer. Escríbeme cuál es el curso, si tienes el nombre del curso mejor, y yo lo pregunto en la escuela a ver de pronto, pues para darte una información precisa de cuándo podrías ofertar. Por señor, gracias.
Listo, entonces quedo pendiente de tu mensaje. Si quieres, me escribes al WhatsApp o me escribes aquí por Teams, ¿listo? Bueno, listo. Entonces ahora le doy la palabra a Cristian. ¿Listo? Cristian, adelante. Buenas noches, tutor. No, era prácticamente esto, de que nos mostrara la página para compartirla, pero ya le tomó un pantallazo. La página, ¿cuál Sí, página? aquí, la de las compuertas lógicas en términos booleanos, como para saber qué significa cada una, o sea, Ah, bueno, listo, no, no, perfecto. Igual pues recuerden que aquí queda la grabación, ¿listo? Entonces yo la grabación se las comparto al YouTube en estos días, ¿vale? listo, profe. Bueno, Valentina, tienes la mano levantada, adelante. Valentina, no te escuchamos. Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho perfecto. Profe, yo tengo una duda. ¿Cómo sé yo cuándo A vale 1 o cuándo B vale 0 o lo contrario? ¿Cuándo B vale 0 y cuándo A vale 1? Bueno, bueno, aquí quiero hacer una aclaración. Es una pregunta interesante la que está haciendo Valentina, pero quiero hacer una aclaración, digamos aquí para todos, ¿listo? Resulta que nosotros ya sabemos que ellos pueden tener dos estados, ¿no? Que es el estado cero y el estado uno, ¿cierto? Lo que necesitamos averiguar sobre todo es cuál va a ser la salida del sistema. Eso es lo que nos interesa, porque nosotros ya sabemos que pues pueden alternar, perdón, pueden alternar esos dos entre cero y uno. Entonces A puede ser cero uno y B pues también puede ser c uno. Y si tiene C pues también puede ser cero y uno y así sucesivamente, la cantidad de variables que hay. Como tal, aquí no estamos evaluando cuál va a ser esa tabla de verdad que al final vamos a encontrar, ¿no? ¿Cuál va a ser la tabla de verdad? Pues la tabla de verdad es este resultado, ¿no? O sea, que al final encontremos pues cuánto vale cada uno. Lo que nosotros podemos hacer, y como lo comentaba Valentina, pues una vez tengamos la ecuación del sistema, lo que podemos hacer es sacar la tabla de verdad. ¿Listo? ¿Cómo sacamos la tabla de verdad? Pues entonces colocamos cuando, bueno, ponemos 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, por ejemplo, en el caso de dos variables. ¿Listo? Por ejemplo, en el caso de tres variables como, por ejemplo, este ejercicio. En el caso de tres variables tendríamos que poner 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0 y así sucesivamente, ¿listo? Y evaluar todos los posibles estados para ver cómo se comporta el sistema. ¿Y cómo sabemos, Valentina? La respuesta pues es muy sencilla, ¿no? Tomamos los números y ponemos, bueno, cuando A vale, por ejemplo, aquí, ¿qué pasaría? Mira, cuando A vale 0, B vale 0 y C vale 0, entonces aquí nos quedaría. Pues si C vale cero, entonces aquí sería cero. 1 más uno, pues la salida de este nos daría cero. Cero más cero, pues aquí el bombillo no encendería, ¿cierto? Esa sería digamos, la salida. Y si yo tomo 0, 0, 1, entonces tendría que hacer el ejercicio con lo mismo. Y podría verificar en cuántos estados el sistema está encendido o está apagado. Pero yo ya lo puedo hacer con la ecuación del sistema, ¿listo? Por eso es importante primero sacar la ecuación del sistema para poder ver los posibles estados en los que se encuentran. Yo no les pido que hagan la tabla de verdad, pero si la quieren hacer, sería un excelente ejercicio porque así podemos verificar cómo funciona. Y de hecho para la simulación serviría bastante, que así podemos comprobar, digamos, los diferentes estados. Pero con que calculen la ecuación del sistema, pues está bien. Pero la simulación, ustedes si hacen la tabla de verdad, van a poder comprobar con la simulación, pues si les quedó bien el ejercicio, ¿no? ¿Listo? No sé si respondí tu pregunta, Valentina. Sí, profe, profe, yo tengo otra duda, pero es en cuanto a las prácticas de laboratorio. Listo. Si quieres, luego me escribes, porque bueno, pues esos son temas ya más puntuales. ¿Listo? Ah, bueno, profe. Vale. Bueno, ¿alguien tiene de pronto alguna otra pregunta sobre lo que vimos el día de hoy? Pues este tema es un poquito más sencillo y más amigable que los otros. Y de hecho es mucho más chévere, como lo comentábamos hace un momento, porque son temas más aplicados, ¿no?
vamos a encontrar y nos vamos a dar cuenta que a medida que nos sumergimos más en esto, vamos a encontrar una mayor aplicación de todos estos esquemas. ¿Listo? Holman me pregunta lo siguiente, me dice, en el CIPAS vamos a ver el paso a paso del desarrollo de los ejercicios. Si ustedes gustan, lo podemos hacer. Sin embargo, esto pues es más una cuestión de que nosotros mismos también vayamos haciendo ejercicios, porque realmente esto se vuelve un tema casi que mecánico, en el cual nosotros tenemos que ir a mirar la tabla, donde están las propiedades y entonces en esas propiedades pues encontrar los elementos correspondientes. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces voy a regresar acá, un segundo. Y aquí para que nos queden las ecuaciones. Y le doy la palabra a Juan Carlos. ¿Listo, Juan Carlos? Adelante. Buenas noches, tutor y compañeros. Tengo una Hola, Juan Carlos, preguntita. buenas noches. Cuando usted me dijo que el apóstrofe que está encima de la letra o el conito que va encima de la letra, ¿qué quiere decir negación? Sí, señor. Ok, listo, Sí. gracias. Estaba como... Puede ir de la siguiente manera. Lo que les digo, voy a tratar de dibujar, sino que con el mouse es un poquito difícil, pero voy a tratar, ¿listo? Ustedes pueden ver este not, por ejemplo, esta compuerta not, la pueden ver con esta raya, como está acá, con esa línea superior. La pueden ver como así, con un conito aquí arriba, ¿sí? Y la pueden ver también, o la pueden encontrar con un apóstrofe acá. Esas son las tres maneras que podemos encontrar la negación, ¿listo? Ya sea con la línea arriba, ya sea con el conito, con el gorrito que está ahí, o con el apóstrofe del lado, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, perfecto. ¿Alguien más tiene de pronto alguna pregunta del ejercicio, del taller del día de hoy? ¿Tienen dudas, inquietudes, comentarios? Listo, chicos. Bueno, si no tenemos más comentarios respecto entonces al tema de la simulación, como les comento, la simulación iría para este ejercicio, que sería el número 2, y para el ejercicio número 3, que lo vamos a ver en la próxima web, que básicamente es esto mismo. O sea, van a encontrar que es exactamente lo mismo. Es otro método para poder calcular las ecuaciones del sistema o las ecuaciones simplificadas de una forma mucho más sencilla. ¿Listo? Eso es, digamos, lo único. Pero pues sí, digamos, el tema de la simulación, inclusive este es mucho más sencillo que el anterior. Entonces, como para que no se preocupen, vayan revisando eso. Espero pues les haya gustado mucho la sesión del día de hoy. Esta sesión, como les comento, es un poquito más dinámica y de aquí en adelante estoy seguro que vamos a tener una dinámica mucho mayor. Entonces, si no tienen más preguntas, chicos, entonces doy por finalizada la sesión del día de hoy. Les deseo una excelente noche, que la pasen bien, que se diviertan, que estén bien esta semana, el resto de semana. Bueno, no, hasta ahora estamos empezando semana. Y bueno, les deseo una feliz noche a todos. Listo, no sé quién estaba hablando. Profe, para mañana también había asignado un web, o bueno, eso nos había enviado la profe. ¿Ese mañana ya no se va a hacer? No sé si Y la ese profe sería el de hoy. agendó otros CIPAS, pero esta web la programamos porque el día de mañana hay o sea, yo la tenía programada para mañana, pero la cambiamos para el día de hoy, mejor dicho. Listo, señor. Gracias. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, como les venía diciendo, una feliz noche para todos, una excelente semana y por favor, cualquier inquietud que tengan, nos comentan y estamos para lo que necesiten. ¿Listo? Una feliz noche, que estén muy bien. Listo, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, tutor. Una feliz noche. Bueno, que estén bien, chicos. Chao. Buenas noches, profe. Dice, da una ecuación diferencial de